yo de niña, o sea, más o menos 13 años o así, mi mamá me llevó a Torino, Italia, de donde ella era originaria. Entonces, quería que yo estudiara dibujo y cosas de esas. Primero me puso a estudiar acuarela y luego de una vez me metió en la Escuela de Artes Plásticas o de Bellas Artes de Torino y me aceptaron porque yo era extranjera. O sea, yo era ítalo pero venezolana. Entonces me aceptaron en un curso ya de artistas que habían hecho el liceo artístico, pero que ya estaban pasando, digamos, a un estado más elevado y eran mucho mayores que yo. Pero no estaba yo sola, también había otras muchachas, otras niñas que estaban escuchando y estudiando dibujo allí en la Academia de Bellas Artes de Torino. Luego, no sé cómo decirte, yo recuerdo muy bien, había incluso, ahí era el comienzo muy oculto del arte povera en esos años. Y uno de mis compañeros, que luego yo lo seguí, por supuesto, era hijo de obrero, porque ese era un movimiento que surgió en la parte obrera de Italia, ¿no? Y se llamaba Marco Gastini. Y él, bueno, claro, él estaba en otra dimensión, ¿no? Nosotros no entendíamos muy bien en ese momento absolutamente cuál era esa dimensión, pero esa era la época de Mario Merz, de Pistoletto, que era realmente el gran gurú de ese movimiento en aquel momento, y eso me quedó a mí me pareció muy significativo para mí, ¿no? Fue significativo, ¿no? Y bueno, eso te digo que ahí comencé a... ¿Qué edad tenías tú para ese momento? ¿Qué edad tenías? Yo tenía sobre los 13 años, a 14 años, sí. Luego es que mi mamá era una persona que iba a Italia, generalmente a Torino, que era una ciudad oscura en ese momento, y porque añoraba mucho su ciudad. Para ella Venezuela era un mundo muy extraño, ¿no? Y eso fue durante la guerra, olvídate eso. Entonces mi mamá iba mucho a Torino y a ver a mi familia, a su familia, a mis tíos, y que fueron verdaderamente mi familia en ese momento, ¿no? Y todavía lo son, porque todavía nos mantenemos muy en contacto, ¿no? Pero para mí era también muy extraño, porque yo añoraba mucho el mar y mis amistades infantiles y mi colegio, o sea que entonces íbamos y veníamos, en barco muchas veces. Así que, y de allí conocí también a mi gran amiga, que fue Ana María del Rey, que luego fue una gran poetisa que lamentablemente falleció, y está presente, ¿no? Pero eso, de ahí conocí a Ana María del Rey, cuya familia vivía en Montecatini Terme, en Toscana. Y su padre tenía allí a su familia, a su madre y todo eso, y yo conocí todo ese mundo de las familias italianas, toscanas. El mundo de mi familia era de Torino, que era un mundo bastante más cerrado, más conservador. En uno de estos viajes, mi mamá me insistió en que retomara los estudios de arte que había iniciado en la Academia de Bellas Artes de Torino. Entonces me inscribí en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y fue un gran encuentro, porque en esa época
bueno, los grandes artistas eran Jacobo Borges, Alirio Rodríguez, y eran los profesores realmente de allí, Zapata. Y bueno, y entonces fuimos haciendo amistades con el grupo que luego nos unimos todos, que era Margot Romer, María Zavala, y en el Instituto de Artes Gráficos del INCIBA, que quedaba en la avenida Casanova. Entonces, estábamos estudiando gráfica y serigrafía, también otras técnicas, como el profesor Luis Chacón. Y bueno, de allí pasábamos también, de la Escuela de Artes Gráficas, pasábamos a la Escuela de Bellas Artes, pero entonces comenzaba ya un diálogo entre todos de cómo proponer nuevos lenguajes, nuevas experiencias, también con conversaciones con William Stone, que era un artista excelente, pero todos estábamos muy imbuidos en el estudio y la profundización de la filosofía de esa época, yo de la literatura también, y tuve la oportunidad luego, claro, de entrar a unos cursos con Guillermo Sucre en la Universidad Simón Bolívar, que fueron muy significativos para mí, porque allí hay una doblez de pensamiento. Estaba Guillermo García Márquez y estaba la otra versión, que era Borges. Entonces allí había un diálogo, y una diatriba también filosófica de pensamiento entre la literatura de García Márquez y la literatura dada por Borges, a la cual yo admiré profundamente. Inmediatamente me hice adicta, que ya lo venía leyendo antes del curso. Pero allí fue Ana María del Rey que me introdujo en ese curso de la Universidad Simón Bolívar, donde estaban otras profesoras, amigas de ella, de literatura, y asistí a esos cursos que fueron memorables, extraordinarios. En un principio, yo y otras compañeras nos sentíamos muy excluidas, pero bastante fuertes, ¿no? Inclusive no por mucha gente, ¿no? Pero porque todos tenían curiosidad también por saber qué era lo que hacíamos. Y también con el apoyo de Roberto Guevara, que fue un crítico sumamente abierto y que buscaba también otras referencias y otros diálogos y otras manifestaciones artísticas. Entonces fue un gran apoyo Roberto Guevara. Y bueno, estaba iniciando también Víctor Guedes y Perán Hermini, toda esa época. No, eso era una lucha fuerte para uno permanecer dentro del lenguaje de arte, especialmente con los movimientos geométricos. Pero no voy a nombrar compañeros, pero sí movimientos más, quizás conceptuales, que veían en nosotros que teníamos una tendencia figurativa, como un exabrupto de su manera de pensar del arte puro y ese tipo de cosas, ¿entiendes? Pero nosotros no éramos descriptivos, nosotros no describíamos, nosotros presentábamos un hecho. O sea que también por eso nos persistimos en nuestro lenguaje, ¿no? Y ¿cómo decirte? Sin embargo, todo eso fluía. Era bien interesante porque fluía en contradicciones, en cosas sobre el arte conceptual,
del cual nosotros también estábamos imbuidos, porque el hecho de yo presentar en esta exposición con el título para contribuir a la confusión general, de presentar una tela en rojo con una rasgadura, entonces, y sin personaje, sin nada, pero el personaje era el que pretendía entrar a través de la rasgadura al espacio inexistente. Entonces, bueno, mira, eso había un entrelazamiento de cosas. Para contribuir a la confusión general, el trabajo que yo hice fue una tela de 7 metros y medio de largo por 3 de alto, en cuyo extremo estaba una rasgadura grande y entonces la tela, que era gruesa, se abría como una rasgadura, ¿no? En láminas. A través de la rasgadura había, chicos, es que no me acuerdo si había un espejo. Sí, había un espejo en el cual la gente pretendía penetrar a ese espacio. Y era una ficción, era realmente una ficción. Eso querían saltar a través de esa rasgadura que entraba desde el techo de 3 metros hasta el piso, como penetrar a otro espacio. Y era imposible. Era el reflejo de sí mismo, ¿no? Del personaje que pretendía entrar. Esa grieta que tú hiciste, o esa rasgadura, ¿la hiciste directamente en la pared o era un soporte? Era la tela. Era una tela gruesa de canvas. Entonces eso se abría como en pétalos así. Eso sí no lo dije. Y detrás había un espejo. Siempre estaba esa cuestión de la reflexión, de los reflejos. La reflexión en los reflejos. Por lo menos en estos trabajos de dibujo, era coser a través del dibujo un imposible que era la rasgadura. O sea, era la herida, era coser la herida, que a pesar de estar abierta, una herida abierta, busca en el arte de reunir los retazos, digamos, de esa herida y con una costura. Bueno, eso se dio en un momento muy fuerte de mi vida, que fue la pérdida de mi hijo Fernando. Allí se produjo todo ese elemento de ruptura, costura, ¿entiendes? Eso fue muy fuerte. Hay cuestiones que en los trabajos a veces son premonitorios. Por ejemplo, el cuadro que tienes tú sobre madera, con una... Diga, no, espérate, no es este, es uno que tiene la colección de Ana María del Rey, que es una flor de cayena y luego esa cayena se deshace en rojo, en colores rojos, y no sé, una cosa muy dramática, ¿no? Muy dramática. Y ese cuadro es muy, digamos, una referencia a toda esa época muy fuerte de mi vida. También hay muchas cosas que creo que no son evidencias, pero están allí. Yo entiendo que eres una gran lectora, que toda tu vida has leído. ¿Hay muchas referencias o hay alguna referencia literaria en tu trabajo? Sí, siempre han habido referencias literarias porque yo era una asidua lectora de la poesía y los textos de Octavio Paz. Tengo un gran amigo que es Octavio Armand, cuyos textos también poéticos son muy importantes para mí y para el mundo en realidad. Luego el conocimiento a través justamente de las grafías, del trabajo de grafías de Rafael Cadena, que fue sumamente generoso conmigo y me dio sus textos, incluso escritos en un pedacito de papel de panadería, porque él muchas veces
como él se trasladaba desde La Bollera, donde vive, en autobús, él escribía, quizás en esos pedacitos rasgados de papel. Entonces, bueno, Rafael Cadenas es un poeta que yo, por supuesto, lo admira el mundo y yo lo quiero mucho. Bueno, mira, yo comencé apropiándome de algunas imágenes a principios justamente de los 70, porque leía muchas veces sobre lo que sucedía en Europa, por ejemplo, el mayo del 68, todas esas protestas, y también la parte de la encarcelación de los poetas cubanos en Cuba. Eso, uno estaba muy atento a todas esas experiencias, ¿no? Entonces, a partir de eso, comencé a tomar fotos, apropiarme fotos de periódicos. Y de ahí continué, por supuesto, porque entonces las trasladaba la trama a esa foto y ya comenzaba una hilación de lenguaje entremezclados, ¿no? Yo coincidí con Bárbara Brandly, a quien admiraba profundamente, y ella fue sumamente generosa conmigo y me regaló las fotografías originales de ella, pero yo le expliqué el motivo, yo le expliqué el por qué yo la iba a utilizar, ¿no? Y ella estuvo muy contenta y me regaló las imágenes y yo luego procedí a hacerlas en serigrafía en tamaño grande para que se integraran al espectador. Todo mi proceso de transparencia y no transparencias y búsqueda de elementos y de materiales de soporte diferentes, ¿no? Por ejemplo, el soporte de los porfiados, que fue una idea que me surgió después que me gané el premio Arturo Michelena. Entonces el ministro de aquella época, que era Abreu, que fue realmente un gran señor, me llamó a su oficina porque estaba la oportunidad de la Bienal de Sao Paulo, de las bienales en realidad, y él decidió que el que ganara el premio Arturo Michelena democráticamente fuera a representar al país, fuera. Entonces me recibió en su oficina y yo le expliqué las ideas que yo tenía y bueno, me dijo, bueno, yo primero la voy a enviar a que usted vea lo que es una bienal, para que usted aprenda qué es lo que es una bienal y después decidirán con el curador, que era Roberto Guevara, si van a ir a la Bienal de Venecia o van a ir a la Bienal de Sao Paulo. Roberto Guevara decidió ir a la Bienal de Sao Paulo. Él fue el que decidió eso. Pero el ministro Abreu fue extraordinariamente atento, se paró de su silla y fue hasta la puerta de la oficina y me abrió la puerta de la oficina. Yo estaba buscando justamente para imprimir esos personajes, ya con su trama y todos los personajes grandísimos, pero yo había pensado en un gran personaje inflable. No sé por qué, yo sinceramente, estaba buscando soportes como de costumbre, que llegaran a ser parte de la obra, parte importante de la obra. Y casi sin dormir, una madrugada estuve pensando mucho sobre lo que era también el juego, porque ese elemento inflable te llevaba un poco a una especie de juego. Y se me ocurrió hacer los porfiados inflables. Y de ahí me fui a un taller que queda en Petare, que hacían botes inflables. Y allí surgió todo el elemento de hacer los porfiados y ser como un ejército
Eso muy también conversado luego con Roberto Guevara, que también predispuso los porfiados en forma geométrica, como un ejército que avanzaba. Nosotros, como occidentales, sean italianos, sean venezolanos, hemos hecho una presión sobre estas personas que viven en ese territorio, sí, haciendo agresivos, aunque no lo queramos con ellos, ¿no? Avanzando, porque los recursos los tomamos de la selva, siempre avanzamos hacia allá, ¿no? Ajá, sí. Y ellos cada vez están recogiéndose. Están ahí como resistiendo, ¿no? Sí. ¿Hay algo de esa obra que hable sobre eso? Sí, porque yo respeté muchísimo esa etnia, la etnia de los Yanomami y de los Yeguana, porque tuve bastante conocimiento también en otras experiencias de otras expediciones que hice, donde estaba también un psiquiatra que se llamaba Gonzalo Méndez y Luis Villamizar. Entonces yo respetaba muchísimo la cultura, una cultura extraordinaria de los Yanomami en sus obras, en sus piezas y en su manera de pensar, de lo que era su mundo fantástico. El dios era Guanadí, el pájaro real era el pájaro carpintero. Imagínate que hay toda una relación, un entrelazado, una trama de pensamientos. Ahora te lo estoy diciendo muy desordenadamente porque a mí me gusta más escribir que hablar, pero eso era importantísimo, el descubrimiento de la cultura en una cultura que estaba siendo, digamos, relegada, eso, y que era fantástica. Entonces, por eso te decía que en cierta medida estos porfiados son una representación de esa resistencia, sí, que genera la agresión, claro, que nosotros del otro, como occidentales vamos hacia allá. Hay un libro que yo una vez te nombré de Manuel Emodio, que es un profesor universitario, que no sé realmente dónde se encuentra, pero que creo que se encuentra en la Universidad Central todavía, que hizo un libro extraordinario sobre la figura del otro, el europeo, en contra del originario. El origen para mí fue siempre muy importante. Fíjate que yo utilizaba la imagen de Cristóbal Colón como imagen del primer inmigrante de América y las contradicciones que contenía ese personaje, ¿no? Entonces, y yo me sentía muy próxima por digamos, mi nacimiento de padres italianos y mi conocimiento de la historia italiana, porque también estuve yendo en primaria. No te digo que mi madre viajaba continuamente y cada vez que viajábamos me colocaba en una escuela. Ese pensamiento y esa reflexión sobre lo que era el origen, mi origen, que venía de la parte del inmigrante de América, ¿no? Y luego el origen de donde yo vivía, originaria de Venezuela, había nazco en Venezuela, ¿no? Y entonces eso me ponía a mí a dilucidar, a pensar en cómo se veía el espectador frente a una imagen de esas dimensiones y en ese juego de empujar un origen y el origen se te devolvía. Esa fue la base de ese trabajo.